Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Super Picante. Yo soy Álvaro Morales. Miguel González Mitchell, mi compadre Héctor Huerta y Mike Briseño, bienvenidos y muy buenas tardes tengan absolutamente todos ustedes. ¿Cuál es mi cámara, mis hermanos? ¿Cuál es mi cámara? Que no tengo monitor. Gracias, aquí. Muy amable. Ya. Si nos dicen que jugamos como equipo chico, la selección mexicana, no les haga caso, es cierto, pero no les haga caso. Así estamos ganando. Si les dicen que jugamos con un sistema rácano frente a nuestra gente, no les haga caso. Es la verdad, es la verdad. Si les dice que jugamos muchas veces como cobardes, no se enoje. Es la verdad. Pero ¿sabe qué? Nos está saliendo. Y es así. Porque es a lo que sabe jugar el Vasco Aguirre, a dirigir equipos chicos. Nosotros somos el grande de la CONCACAF. Nuestras críticas, por supuesto, vinieron cuando se enfrentaba a Nations League y le gana por un error estúpido a Panamá. Un error estúpido de Panamá, o le gana a la segunda o tercera selección de los Estados Unidos. Ahí es donde sí nos tuviéramos que comportar un poco como grandes. Pero acá no. Acá no. Viene el partido contra la Tri. El Tri contra la Tri. La última confrontación terminaron empatados. Fue en Guadalajara ese partido y el tal Arrangel cometió un error al cometer penal, valga la redundancia. Pero ¿sabe una cosa? De todo el analfabetismo táctico de Javier Aguirre, por lo menos identifica 5 vocales. Las 5 vocales. Ataco cuando puedo. Espero al rival. Individualidades que resuelvan. Organizo la defensa y una o dos oportunidades hay que capitalizarlas. Y jugando así, como Grecia en la Eurocopa, ¿sabe qué? Hay chance de llegar un poquito más lejos. Un poquito más lejos. No nos vamos a poner al tú a tú Inglaterra, Portugal, Argentina. No. ¿Se acuerda cuando le ganamos a Alemania en su momento? ¿Se acuerda cuando rescatamos un punto contra Brasil? Si nosotros jugamos rácano, achicados, cobardes, calificativos que los usen, ¿sabe qué? Vamos a cambiarlos por ser listillos e inteligentes. He dicho. Que bajes un poco tu silla, Mitch, estás muy alto, por Dios. Yo creo que soy bueno, tú y yo somos los menos altos de la mesa, por no decir chaparros. A ver, Mike, si jugando así avanzamos, ¿hay problema? No, por supuesto que no. Grecia fue campeón de Eurocopa, ¿no? Jugando así, ¿no? Además, ¿cuál es el problema? ¿Y dónde quedan estas victorias épicas, no? Contra Alemania. El recuerdo, nada más. El recuerdo y la gran sensación y el equipo que juega mejor de los últimos 25 años, el de Ricardo Lavolpe en el proceso mundialista, ni siquiera en la Copa del Mundo. ¿Dónde queda? Nada, en el mismo lugar. Si hay más probabilidades de ganar así, no importa. Ahora, en lo único, de acuerdo prácticamente con todo, en todo contigo, salvo en algo que cuando México lo que ha mostrado en esta Copa del Mundo y que le ha dado precisamente un saldo perfecto en la primera ronda es unión, un equipo súper solidario y eso no siempre se presenta. Así es. Muchas veces llegaban a la Copa del Mundo, inclusive el equipo de Javier Aguirre en Corea, Japón, tenía algunas fracturas con Paco Palencia y demás. Este equipo es solidario y así puedes llegar lo más lejos posible. De acuerdo. Y a ver, esto es lo que nos alcanza jugando así. El Vasco ya cumplió con respecto al proceso pasado del Tata Martino. O sea, el Vasco ya cumplió. Lo que ven, si quedamos eliminados ahorita contra Ecuador, no pasa nada. 9 puntos, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque él ya cumplió. ¿O difieres, compadre? No, básicamente estamos en las mismas. Ahí vamos, más o menos, sí. Y al final de cuentas todo pasa por la calidad de los jugadores, ¿no? Así es. Hay que reconocer que la selección ecuatoriana tiene jugadores de más alto valor en el mercado internacional que la selección mexicana, que tiene una forma de juego muy definida, que tiene una alineación que no le mueve prácticamente el técnico a nada. Nosotros seguimos haciendo cambios y hasta ahora, más que Osorio. Pero hasta ahora ha dado resultado. Hasta ahora. Hay que ver. Ya cumplió el Vasco, ¿no? En la medida, claro, Ya cumplió, pues él vino de bombero. Ya Miquel se puede reelegir. Apagó el fuego
ya no es una actuación catastrófica Sí. como mucha gente pensaba que Sí. podía ocurrir, ya no lo fue. Pasamos la primera ronda con un récord histórico para nuestro nivel futbolístico, sí, para que no nosotros. se puede negar que 9 puntos nunca se habían conseguido. Esos son datos nada más. Ahora, que el nivel futbolístico para llegar a alturas mayores en una Copa del Mundo es otro, no es el que tenemos ahora, pues con este nivel vamos a ver hasta dónde alcanza, ¿no? La fiesta ahorita sigue hasta el martes. Después del martes puede seguir unos días más. ¿Hasta dónde más? Esta semana, no sé. Esta semana podemos vivir un drama completo. O sea, si una quedamos eliminación. eliminados, ya no es fracaso, ¿no? Pues ya se calificó. Yo diría que sí tendría que ser uno más, ¿no? Sí. Uno más. Porque la ronda Porque que Uno se más, agrega- Michel. Sí, de local, sí, de sí. local. Uno más. A ver, difícilmente... Uno Ya más, cumplimos, uno ¿no? más. Ya uno cumplió el más, Vasco, ¿no? Es difícil estar de acuerdo tanto con Álvaro Morales, Sí, pero creo es que hoy difícil. hemos coincidido, ¿no? Porque además lo decía Héctor Huerta recién, Sí. en la ecuación de México estaba la posibilidad de tener una actuación catastrófica en esta Sí, Copa del sí, Mundo. sí, sí, ¿Cómo sí. despejar esa X de la ecuación? Sabiendo a qué jugaba la selección mexicana, ¿no? Como lo sabe, creo Javier Aguirre, Sí. siendo consciente de las fortalezas y de las debilidades que tiene este equipo y tratando de exponenciar, jugando feo, jugando defensivos, jugando atrás, al contragolpe, como quieras, pero así se han sacado los resultados. 3 victorias y además sin gol en contra. Creo que eso es muy positivo para el equipo mexicano. No esperemos una selección que juegue diferente ante la selección de Ecuador. Creo que con lo mismo le puede alcanzar y de sobra para que se lleven la victoria frente al equipo ecuatoriano. Tampoco hay mucho de qué asustarse, porque veo muchos que dicen, no, le vienen de ganar a Alemania, Ecuador. Ecuador empató su primer partido con Curazao, perdió con Costa de Marfil su primer partido, luego empata con Curazao, obligado a ganar a Fallando Alemania, muchísimo los dos partidos. saca el resultado Sí. y ahora es el próximo rival Mire. del equipo mexicano. Nada más, otra cosa para la ecuación que está siendo muy importante, la localía. Ha pesado el Estadio Azteca porque hoy los jugadores Y ya están Guadalajara adaptados pesó a la altura. Sí, Guadalajara Guadalajara también, pesó muchísimo. Es más, como estadio creo que pesó más Pesó más. Guadalajara que el Estadio Azteca, pero ya la altura juega en favor del equipo mexicano. Si viene Ecuador le va a costar. Si se pasa en esa ecuación Ecuador, viene Inglaterra, a Inglaterra le va a costar. Miren, yo reviso el bracket de México y está complicado. Yo creo que ya llegamos. Mire, en el bracket está Brasil, Japón, Costa de Marfil, Noruega, México, Ecuador, obviamente, Inglaterra, el Congo. Ojalá nos hubiera tocado en el bracket, no sé, Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argelia, Pero, Ghana. bueno, Lo más Escocia, difícil es Colombia, ¿no? Escocia, que fue una opción Sí, no sí. importante. Yo prefiero Sí. Ecuador que Escocia. Sí. Ojalá, compadre, nos hubiera tocado Cabo Verde, Australia, Egipto, Suiza, Argentina, perdón, No lo sé, no lo sé. Argelia, El que nos tocó está Colombia o bien. Ghana, ¿no? Pues Cabo Verde es debutante en Copa del Mundo. O sea, y ya- porque- Ese está mucho más a modo. Ese Sí, que te claro. dije está Ese modísimo, está ¿no? ¿Quién modo. juega ahí? ¿Quién juega ahí? Ese está- ¡Ah! Juega. Ah, ya sé por la dónde selección vas. argentina juega por ahí. ¡Ah, ok! Ojo, que en esa parte del cuadro Sí. podría darse la Argentina-Colombia. Y cuidado con Colombia. Fíjate Ahora la- que Ya se viene fue esta Portugal. Para Fíjate nosotros nada ya se fue más. Portugal. Sí, El está bracket de Portugal, Cristiano, Holanda, el bracket de Cristiano. Francia. Portugal y España, papá. Pero está Tranquilo. Croacia, España, Austria, Estados Unidos, Bosnia, Herzegovina, Bélgica y Senegal. Y fíjate el de arriba: Alemania, Paraguay, Francia, Suecia, Sudáfrica, Canadá, Países Bajos contra Marruecos. No, Ese es el más duro. No, ese es el de la muerte, el bracket Ese es de el la más muerte. duro. ¿no? Sí. ¿Ya está César Caballero, señor productor? ¿Ya lo tengo? ¿Ya está César? No está César. En un momento vamos con César Caballero. A ver, ahora, contra Ecuador me dirán, es Ecuador, tendremos que salir de jugar. No. Pues Ecuador es- Ecuador falla mucho. Tiene problemas defensivos por el lado de no, hincapié. no tiene mucho gol. Tiene, o más, sea, tiene la- más postes y palos que goles. Le apuesta más a la solidez defensiva y un gol por ahí y defender el gol como como, México. como héroes. Y así. Sí, como México, un poco parecido. Este es un partido de un gol, ¿no? Pareciera que el que mete el gol acaba el partido ya. Eh, Se va a defender todo. ¿Quién tendría que salir a atacar? Entonces, dejar que Ecuador ataque. Que Ecuador no acostumbra a atacar. Hasta con Alemania, por la necesidad que tenía del partido, atacó un poco más. México tendría que atacar igual, proponer el mismo partido que contra Sudáfrica. Igual, lo va a hacer Para igual. mí que contra Sudáfrica. Salir fuerte, 15, 20 minutos, tratar de hacer Recular. uno y luego esperar. Pero con la misma alineación que contra Sudáfrica. No, me refiero a la estrategia. Eso lo entiendo. Estrategia y con eso creo que coincidimos. ¿no? prácticamente Bueno, la misma alineación, salvo Romo, que se lo ha ganado. ya. no tiene para jugar de otra forma. Bien, vamos a revisar y discutir sobre la alineación. Para Ecuador, a ver, Rangel en el arco, Sánchez
o Reyes, Mike? Reyes. Reyes. ¿Sánchez o Reyes, compadre? Reyes. ¿Sánchez o Reyes? Decisión unánime, Reyes. Reyes. Pero Ok. 1000%. Perfecto. Que no me quites la alineación porque si no, pónganos a cuadro, no, pónganos a cuadro, lo importante es irse a cuadro, ok. ¿Edson o Montes? No, Montes. Pero yo, No, esa sí ¿de no verdad? entiendo por qué Edson amarilla segura y amenaza de roja Y también, ¿eh? Pero si a Montes lo expulsaron contra No, Sudáfrica. pero Edson Eso histórico. es cierto, No, eso es cierto, eso es cierto. Pero No, Edson, no. ok, uno. Pero Edson sabe jugar ¿Cuántas con de una Edson? amarilla. ¿Cuántas Ok. de Edson? Pero- ¿Cuántas de Edson? pero No, un Edson riesgo sabe- completo. Edson riesgo sabe jugar completo. con una amarilla, Montes no supo. No, a mí me parece que Edson es una amenaza en partido de Sí. eliminación directa. Salvó uno en la línea. Ya contra demostró, Correa. no, ha jugado muy bien, pero en este Sí, tipo bueno, de fuera de juegos, lugar, no, pero bueno. En un para error mí que tiene que ser cometió. Montes. ¿Edson o Montes, compadre? Yo le apostaría a lo que ha sido todo el proyecto de la selección de Javier Aguirre, ha sido Montes y Johan los centrales. Claro. Aunque el que fue el gran central en la Copa Oro fue Edson. Edson se quedó ante la lesión de Montes y fue el arma favorita para balón parado, compadre. Sí, Montes hizo 3 goles en esa Copa Oro. Sí. Pero yo creo que si has trabajado 30 y tantos partidos con una defensa central en la Copa del Mundo, pues no le muevas. Sí lo castigaron, pues ya terminó el castigo, ya volvió y creo que es un jugador que tiene que estar ahí. ¿Por qué Edson? Yo no coincidimos en esa parte. Yo sí creo que Edson es un futbolista que tiene mucho mayor experiencia. Entiendo el tema de la tarjeta amarilla, porque si juega Edson Álvarez donde juegue, como central o como medio contención, es muy probable que le saquen el cartón preventivo. Pero Edson tiene la experiencia y sabe jugar de esa manera. He tenido la posibilidad de seguirlo a lo largo de su carrera, sobre todo cuando estuvo en la Eredivisie, y sí hace diferencia Edson Álvarez. Creo que además hizo una muy buena mancuerna con Johan y además creo que te da mucho mejor salida Edson que César cuando se pone como un tercer central o incluso cuando va un poco más adelante. Lo veo mejor con la pelota a Edson que a Montes. Yo iría con Sin línea que sea mal jugador Montes. Yo iría con línea de 3, incluiría a Edson como Yo- Montes yo- y Vázquez. yo también. Pero tú saliste más vasco que el vasco. Yo salí más vasco. Línea de tres, hijo. Es que, ¿sabes qué? Se la pasó Necesito criticándolo alguien y ahora es veloz. más... Hijo. No, es que a ver, yo lo que digo es No, con no, línea de muy 3 porque a mí me gusta que ataquen por los costados. A ver, Vázquez y Gallardo no hay discusión, ¿no? No hay, acuerdo. nada, Ah, no hay. no hay discusión, Ahí sí. ok. Lira, Bueno, en Reyes tampoco hubo discusión, ¿eh? en Reyes no hubo discusión. No, y en Lira tampoco va a haber discusión. ¿Lira no va a haber discusión? Lira no lo puedes mover. Lira y Ahora, yo jugaría con Lira y con Romo. Ah, con dos Yo, contenciones. con dos Más contenciones. vasco que el vasco. Ok. Más, ok. Pero Romo da... Es que los dos pueden ir un poco más El adelante. tema es que a Romo lo evidenciaron en el partido pasado. Chequia le puso marca personal y Romo, aunque da una Ahora. asistencia, no se supo desprender de esa marca personal que la traía todo el tiempo. Brujo, pero no es Todo que el dé una tiempo. asistencia. Hace la jugada que cambie el partido. Sí, de acuerdo. Hace la jugada que de cambie el acuerdo, partido. De acuerdo, pero prácticamente pues tarda, ¿qué? 50 minutos en hacerla, ¿no? Bueno. Pero bueno, la hace. Ok. Bueno. A ver, Lira no hay No, discusión, fijo. ¿no? Ok. Dos contenciones, un contención. Tú dices dos contenciones, Yo Romo. digo ¿Tú, compadre? Lira, Romo. Y luego te digo los demás. Don Héctor Huerta, ¿quién? Yo que estaba tratando Le de está sacar llegando un la dato. información. Estaba llegando algo ahorita. No, yo fíjate que yo sí jugaría con Eric Lira y con Romo juntos porque me parece que contra Corea hicieron un trabajo Dos espectacular. contenciones. Pero no tan contención Romo, o sea, con un poquito más de salida. O sea, un volante más mixto, ¿no? Y el otro volante ahí ya tendría que decidirse por Mora. Yo decidiría por Mora, ¿eh? Claro. Mora es más claro para jugar de todos, ¿no? No, Mora, Ahora, claro. Brian Gutiérrez, ¿cómo haces con él? Porque Brian lo hizo bien también. Entonces ahí está la duda, ¿no? ¿En dónde lo hizo bien? En el primero y segundo partido, el primero no. un poco nervioso, Ansiosísimo. pero el segundo tiempo mejoró. Y el segundo Mejoró. partido mejoró también. No, yo creo que... mira, Luego lo cuidaron para la Ahora, amarilla. aquí no Pero hay el tercer partido lo margen guardaron. de esperar jugadores, ¿no? No. Y Mora creo que ha tenido el desparpajo suficiente a la edad que tiene que ser el jugador Sí, más sí, joven sí. de la Copa del Mundo en ir hacia Este adelante y segundo proponer tiempo Es de el más Mora. claro hacia el frente, Seguro. lejos. Pero yo lo usaría como cambio, ¿eh? Como un revulsivo. Porque no sé si abrir un partido que de inicio va a estar tan cerrado, sea lo mejor poner desde el inicio. Ahora, ¿a al quién joven le del- conviene más que el partido se alargue? Ecuador. Entonces Sí, hay que claro. abrirlo, hay que Claro, ir claro. Hay que por ir esos para- 20 minutos duros, por ese gol, Hay que para ir que con él. Ecuador Ahora, tenga ese con compromiso. él. Si está para jugar los 90, entonces sí, desde un principio. Bien, ponme a César Caballero a cuadro, nada más para concluir, pero ya quiero verlo a cuadro. Yo iría Lira, Chávez y Mora. Chávez. Y Mora. Quiñones, Piojo como carrilero, no como volante, Ujú. y Raúl Y Raúl. Jiménez. César Caballero,
¿De qué es el puesto de sombrilla roja detrás de ti que tengo hambre? ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Mira, los puestos de comida están un poquito más adelante. El que vemos ahí de sombrilla roja, el primero, es de flores. Es así para que llegues con tu novia y le lleves unas flores, un girasol, para que ahí quedes bien. Para que la lleves a comer hoy domingo en la tarde y que vaya presumiendo unas flores. El de al lado es de verduras y el de al lado es de jarciería. Más adelante está la barbacoa, los mixiotes, las carnitas, todo lo que nos encanta comer a nosotros los mexicanos, que no es nada saludable, pero es extremadamente delicioso todo eso. Perfecto. Ningún seleccionado tiene permitido salir a comer al tianguis, ¿verdad? Ninguno. Para ello tienen nutrición profesional adentro del centro de alto rendimiento. Tienen sus horarios de comida muy marcados. Incluso ya en aproximadamente una hora y media más van a estar todos en el comedor para la segunda comida del día. Se les cuida mucho ese aspecto de la nutrición para que no haya ningún pretexto y puedan dar el 100% dentro del terreno de juego. ¿Cuándo hablan? ¿Cuándo les toca conferencia a los seleccionados y al técnico, César? Hoy no, ¿verdad? Bien, les toca el día de mañana en el Match Day -1. Ya. Son actividades oficiales de FIFA. Va a haber zona mixta con 2 jugadores al interior del centro de alto rendimiento y también la conferencia de prensa con Javier el Vasco Aguirre. El día de hoy fue solamente un trabajo de entrenamiento en campo, pero estuvieron durante mucho tiempo revisando video. Han estado revisando mucho cuáles son los movimientos, la forma de jugar del seleccionado de Ecuador. Hay que recordar que apenas hasta el día de ayer México pudo confirmar cuál sería su rival para la ronda de los 16avos de final. Entonces van a tratar de acelerar un poco las cosas. Hoy fueron aproximadamente 2 horas de sesión de video tratando de analizar minuciosamente a la selección ecuatoriana, que obviamente va a venir con un momento anímico hasta el cielo después de vencer a Alemania y calificarse a la siguiente ronda del Mundial. México no está asustado por esa situación, no es una situación que le quite el sueño, pero sí lo toman de la forma más seria posible porque tiene el plantel ecuatoriano muchos futbolistas en ligas de alto rendimiento y no quiere dejar ningún detalle al azar Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Oye, César, te pregunto, ¿qué esbozo de alineación tú supones que podría poner la selección? ¿El del primer partido de Sudáfrica, el del segundo de Corea o esta ensalada que hizo para el tercero contra Chequia? ¿Dónde sería lo más razonable, conociendo a Javier Aguirre y conociendo el interior de selección? ¿Cuál crees que se acerque más a lo que será mañana en el partido? Bueno, el martes en el partido. Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, hay cosas confirmadas. Primero, vuelven a la alineación titular Johan Vázquez, vuelve también Jesús Gallardo, vuelve Eric Lira y vuelve Raúl Jiménez. Estos 4 elementos están sí o sí para jugar contra la selección de Ecuador. Lo que me han dicho es que se espera un cuadro similar a lo que presentó frente a la selección de Corea, es decir, con un poco más precavido en la zona de defensa, con un medio campo más fuerte, con el de Lira y Romo, que son prácticamente 2 contenciones naturales, Romo con un poco de mejor salida hacia adelante. Así que la alineación que trabajó en el entrenamiento del día de hoy es con el Tala Rangel en la portería, con Sánchez por derecha, con Johan Vázquez en la defensa central. La duda está en quién será su compañero, si es que Setson o es César Montes. Gallardo por izquierda, medio campo, Lira y Romo. Delante de ellos la segunda duda que tiene Javier Aguirre, Mora o Brian Gutiérrez. Hay que recordar que Brian no jugó el partido contra la selección de Chequia por esa tarjeta amarilla que tenía del primer partido frente a Sudáfrica, pero venía haciendo bien las cosas. El problema es que Gilberto Mora jugó de manera sublime el partido frente a los checos, así que le ha sembrado esa duda a Javier Aguirre. Y ya en la zona de ataque, el tridente que ha venido utilizando prácticamente durante toda la Copa, Alvarado por derecha, por izquierda Julián Quiñones y en el eje del ataque Raúl Jiménez. Perfecto, César Caballero, el mejor. Ya llegó la Guardia Nacional, ya llegó la Guardia Nacional. Agua, César, que te puede atropellar ese gris que viene en reversa, para que te lo tengas bien checado, En fin, sí, gracias a César y no se ve muy hábil para manejar. Muy hábil. Ni muy amistoso. Sí, siempre hay que ver quién pilotea para detectar. Bien, pausa. Gracias. Venimos con más. César Caballero con la información. ¿Y tú? ¿Qué te juegas?
El jugador a seguir es... California, Ciro Procuna y Paco Gabriel. A ver, señores, ¿qué Canadá contra Sudáfrica vamos a ver? El Canadá que tiene el protagonismo contra Bosnia-Herzegovina y termina empatando. El Canadá que le hace 32 disparos y hay un hat-trick ahí de Jonathan David contra Qatar. O el Canadá que pierde contra Suiza 2-1. ¿Cuál Canadá vamos a ver? ¿Y podría llevarse una sorpresa contra Sudáfrica, señores? Un saludo, Álvaro, gusto en estar con ustedes aquí en Fútbol Picante con Paco. Es una buena pregunta saber qué Canadá nos vamos a encontrar porque se destapó en materia goleadora contra Qatar en ese segundo partido. Fueron 3 goles los que anotó su referente, su capitán, su goleador, Jonathan David, pero también había enfrentado etapas de sequía. Llegó a tener en su club con la Juventus apenas un gol en un lapso de 15 partidos. Se reencontró con el gol. Y curioso que ayer haya estado en la rueda de prensa acompañando al entrenador Paco, a Jesse Marsch, Alphonso Davies, su hombre más talentoso, más importante, pero que ha estado lleno de lesiones. ¿Cómo estás? Así es, muy bien, Ciro, saludos en la mesa. Sí, creo que los dos equipos superaron las expectativas, ¿no? Lo de Canadá y lo de Sudáfrica. Sudáfrica que después de perder con México ya lo eliminaban y terminó imponiéndose en este grupo, terminó siendo segundo lugar. Canadá empata con Bosnia. Un partido sufrido. Bosnia que había eliminado a Italia, no se nos olvide. Después golea, le pasa por encima a Qatar y termina perdiendo en un buen partido contra Suiza. Yo veo un partido muy parejo. El hecho de que Canadá haya perdido la localía creo que es un detalle a tomar en cuenta, ¿no? Sale de su casa y eso lo va a exponer. Va a ser un partido mucho más parejo de lo que hubiera sido si jugaba de local. Eso es lo que te iba a preguntar. Me dices que excedió las expectativas el equipo de Canadá con todo y que perdió la condición de local. Es el primer coorganizador de un mundial de fútbol que tiene que jugar un partido fuera de su propia casa. Yo creo que estaba diseñado el camino para que Canadá se mantuviera en casa y Suiza le terminó ganando el último partido. Es que era de esperarse que Suiza le ganara a Canadá. Es decir, favorito es Suiza para en cualquier situación imponerse a Canadá. Por eso digo que superó las expectativas porque empata con Bosnia y bueno, termina goleando a Qatar, que tenía la experiencia mundialista en su país. En el caso de Sudáfrica, pierde con México y lo daban por eliminado, prácticamente. O sea, no le puede ganar ni a Chequia, no le puede ganar a Corea. Es más, no va a obtener ningún punto y termina imponiéndose con mucha autoridad, haciendo las cosas muy bien. Yo veo favorito a Sudáfrica. Lo que sí habrá que saber, Álvaro, es que el equipo de Canadá llega a este partido y lamentablemente su entrenador no tiene a sus mejores piezas al 100%. No ha vuelto a jugar en su caso el referido Davies en la selección nacional de Canadá después de que se lesionó en este mismo escenario 15 meses atrás, Alphonso Davies. El caso de Bombito, que es su mejor defensor, apenas tiene combustible para 60 minutos. Stephen Eustaquio, referente en el medio campo, ha tenido combustible para poco más de media hora en el juego anterior contra la selección de Suiza. No es el mejor escenario para Jesse Marsch, pero así tiene que enfrentarlo. Y hoy es vencer o morir por primera vez en la historia de la selección nacional de Canadá. Los escuchamos. Ciro, Paco, había dicho Jesse Marsch, el técnico de la selección de Canadá, que justamente Alphonso Davies, a pesar de las lesiones, iba a estar disponible para hoy. Yo veo las alineaciones que ya están disponibles, pues sería de cambio, porque ahí veo a Justin jugando por ese costado. Esa es una pregunta, entonces, ¿lo pudiéramos ver de cambio o simplemente fue un blofeo por parte del entrenador canadiense? Pues vuelve a estar disponible, sí, Paco. Sí, lo platicábamos hace unos momentos, Álvaro, Ciro y un servidor. La lesión que tuvo Alphonso Davies, una lesión gravísima. El hecho de estar ahí, primero refuerza al grupo, es la imagen, es el tipo más destacado, históricamente es el mejor. Tomarlo en cuenta sin arriesgar el estado físico es una decisión del técnico y del propio jugador. Sus palabras, de hecho estuvo más de 10 minutos ahí en la conferencia de prensa. Fueron con reloj en mano 23 minutos en la rueda de prensa, bueno. 20 de esos 23 minutos se habló de Alphonso Davies, sí, su lesión, su regreso y su incidencia en el equipo, Paco. Sí, mientras no tenga riesgo físico, podría estar a disposición, pero lo veo muy complicado.
como también veo complicado que Canadá le pueda ganar a Sudáfrica, entendiendo que va a ser un partido sumamente parejo. Sí, por algún motivo Paco piensa que Sudáfrica va a ganar ese partido. Sí. Yo soy un poco más del lado de Canadá en ese sentido y de Alfonso Davies después de toda esta inactividad, de la falta de ritmo que seguramente aqueja a estas alturas. Era arriesgado pensar que podría iniciar el partido, de tal forma que lo tenemos como una alternativa, seguramente viniendo de cambio, de acuerdo a cómo se presenten las condiciones, pero su talento no está para dejarlo de lado. Sin embargo, yo creo que las principales esperanzas de Canadá están puestas en Jonathan David, su principal goleador, su capitán, su máximo anotador en la historia de este representativo. Cuando Jonathan David ha estado derecho, cosas buenas le pasan a Canadá. El tema es que no han dado derecho recientemente. Sí, ¿no? Pero hoy es un partido especial, es un partido para hacer historia, es un partido distinto, es el partido más importante en la historia de Canadá, como también de Sudáfrica. ¿Por qué pienso que Sudáfrica puede ganar? Porque lo vi jugando contra México en un partido diferente para las dos selecciones. No fue la mejor versión de México, tampoco de Sudáfrica, lo que era el jugar un partido de esa magnitud, pero ya se quitaron los nervios y Sudáfrica ha crecido. Contra Chequia y ni qué decir contra Corea del Sur. Yo creo que llega futbolísticamente mejor Sudáfrica que los canadienses. Adelante. Hablando del partido de el Tri contra la Tri, ¿quién sería la figura para ustedes a seguir por parte del equipo mexicano, donde Quiñones con mucha libertad ha sido quien ha cargado la ofensiva también? ¿Y quién sería la figura a seguir por parte de Ecuador, un Ecuador que empató 0-0 contra Curazao, donde el arquero Rum tuvo 15 atajadas, donde en los dos primeros partidos Valencia, Minda y otros fallaron lo que quisieron? También palo de Yeboah en el partido contra Ecuador. ¿Quién es la figura a seguir de Ecuador y quién es la nuestra? A ver, en el caso de Ecuador, la fortaleza defensiva. Quizás no han sido tan poderosos al ataque, pero su defensa, el bloque defensivo, encabezado por Pacho, por Piero Hincapié, Caicedo, la experiencia de Galíndez, el arquero, yo creo que ahí prioriza el Ecuador en su potencia, su fuerza, el segundo equipo, segundo lugar de la eliminatoria de Conmebol y la victoria contra Alemania, ¿no? Que es un envión anímico importantísimo. Pero México es el favorito, Álvaro. México juega en el Estadio Azteca, México viene de menos a más y me parece que es el amplio favorito. Yo de parte de México, por supuesto que pongo a Quiñones, creo que es el futbolista más derecho que tiene la selección mexicana, el que atraviesa por un mejor momento. Ambos equipos defienden mejor de lo que atacan y dentro de ese rubro de ataque es Quiñones quien ha estado más atento, quien ha estado mejor en su rendimiento y no es para menos. Terminó muy bien su temporada a nivel de clubes y eso se reflejó en su desempeño a lo largo de esta Copa del Mundo en la etapa de grupos. Y del lado ecuatoriano, yo pondría a un jugador como Nilson Angulo. Nilson Angulo tuvo una aparición muy importante en el juego contra Alemania, porque se había adelantado Alemania al minuto 2 y 7 minutos después viene el gol de Angulo. Un Angulo que jugó 85 minutos, que ha subido su nivel a raíz de que salió del Anderlecht, ahí fue compañero del Chino Huerta, cayó muy bien en el Sunderland y es un titular actualmente en la Selección Nacional de Ecuador. Entonces son dos nombres que pongo, al igual que Pedro Vite, que creo que ha cumplido con una estupenda campaña con la Selección Nacional de Ecuador y lo conocemos bien con los Pumas de la Universidad, Álvaro. Perfecto, compañeros, muchísimas gracias. Ciro Procuna y Paco Gabriel en la cobertura del Canadá contra Sudáfrica, que arranca ya en aproximadamente 28 minutos allá en el sofá. Y saludos. Bueno, a ver, tocando rápidamente el de Canadá-Sudáfrica, que ya va a empezar en 28 minutos. Pronóstico, Michel. Qué difícil. ¿A quiénes vamos a ver? Qué difícil está. Creo que de los Canadá ganó, empató y perdió. Sí, creo que es de los que pueden estar más parejos, de los que vamos a tener, para bien o para mal, ¿no? Yo creo que Canadá se lleva la victoria. Compadre, ¿difieres o concuerdas? No, yo creo que también Canadá, yo creo que el nivel en CONCACAF no ha sido malo de Canadá, ha ido creciendo mucho y con Jesse Marshall me parece que encontró un buen camino de competir a buen nivel, llegó a estar en un momento dado casi a la altura de México, a la altura de Estados Unidos. Yo creo que Canadá, aunque digo, para ellos hubiera sido mejor quedarse en casa, no jugar este partido en casa, pero bueno, ya les tocó Los Ángeles
Y Sudáfrica, pues yo creo que ganó más de lo que pensaba que iba a ganar aquí en este mundial, ¿no? Oye, una de las grandes perdedoras del grupo es Corea del Sur. Corea, Claro, ¿no? claro, Una de las grandes Corea decepciones de quedó primera ronda. No, Uruguay, total. no. No como Uruguay, ¿verdad? Pero No a ese sí, nivel, sí. pero pues no tan lejos. Para mí, lo Ajá. va a empatar en 90 Sudáfrica Ok. y va a terminar avanzando. Canadá pierde con el O rival sea, de ¿avanza grupo. Sudáfrica? Avanza Sudáfrica Ok. en penales. Ok. Canadá pierde con el único verdadero rival de grupo que Con tienen Suiza. y que tampoco era de los fuertes, Sí, sí, ¿no? sí. De los equipos B fuertes. Suiza le gana 2-0 el primer partido, al final lo aprieta un poquito y termina perdiendo ese partido. Cuando gana, le gana a Qatar Ajá. en superioridad numérica, con un equipo Qatar que fue el peor de la Copa del Mundo pasado y que tampoco pasó gran cosa con ellos y empató con Bosnia. En el partido donde se esperaba que pudiera marcar esa diferencia, no gana su grupo. Yo no se la compro a Canadá, creo que han ido de más a menos en ese nivel que le vimos en algún momento superior a México y Estados Unidos. Para mí Sudáfrica va a terminar avanzando, llevando el partido a la larga. No trae nada Canadá. Y no juegan en Canadá. No. Y no juegan en Canadá. Y sabes que a los sudafricanos los vi ya Subiendo. increciendo. Sí. Bien, pausa. Y venimos con más. Volvemos aquí en Fútbol Súper Picante. Victoria en la fase de grupos provocó una ola de entusiasmo que recorrió todo México. Los titulares de los periódicos destacaban la solidez defensiva, la madurez táctica y la aparición de nuevas figuras capaces de competir al más alto nivel. Sin embargo, dentro de la concentración, nadie parecía dispuesto a perder tiempo celebrando en exceso. Los jugadores entendían perfectamente que el torneo apenas estaba entrando en su etapa más exigente. Las rondas eliminatorias representan un universo completamente diferente. Ya no existe margen para corregir errores en el siguiente partido. Ya no hay oportunidades para recuperar puntos perdidos. Cada encuentro se convierte en una final. Cada minuto adquiere un valor inmenso. Precisamente por eso, Javier Aguirre insistió desde el primer día posterior a la clasificación en mantener los pies sobre la tierra. Durante la reunión inicial, recordó a sus futbolistas que muchas selecciones brillaron en fases de grupos a lo largo de la historia y luego desaparecieron cuando la presión aumentó. El verdadero desafío comenzaba ahora. Los jugadores escucharon atentamente. Nadie necesitaba demasiadas explicaciones. Todos compartían la misma sensación. Por lo conseguido, sí, pero también hambre de seguir avanzando. Gilberto Mora fue uno de los primeros en expresar esa mentalidad. Durante una conversación informal con varios compañeros, comentó que el equipo todavía no había alcanzado nada de lo que realmente soñaba. Aquellas palabras reflejaban perfectamente el estado emocional del grupo. No existía conformismo, no existía satisfacción definitiva, existía ambición, una ambición sana, construida sobre trabajo y confianza colectiva. Mientras tanto, los medios internacionales continuaban dedicando espacios cada vez más amplios a la selección mexicana. Algunos analistas comenzaron a describir al equipo como uno de los conjuntos más incómodos del torneo, no necesariamente por tener la plantilla más famosa o los jugadores más mediáticos, sino porque parecía extraordinariamente difícil encontrar debilidades claras. La defensa funcionaba con disciplina, el mediocampo ofrecía equilibrio, el ataque generaba peligro. Además, el grupo mostraba una fortaleza mental que se volvía más evidente en cada partido. Eric Lira seguía acumulando elogios por parte de especialistas de distintos países. Muchos destacaban que su trabajo permitía comprender por qué
México había logrado mantener tanta estabilidad durante la competición. No aparecía constantemente en las portadas, pero quienes analizaban el juego con profundidad reconocían su enorme influencia. Lo mismo ocurría con Johan Vázquez. Su liderazgo silencioso se había convertido en una de las bases fundamentales del equipo. Cada vez que México enfrentaba momentos de presión, aparecía transmitiendo tranquilidad y orden. Esa capacidad resulta invaluable durante las fases eliminatorias de un mundial. Conforme se acercaba el siguiente compromiso, la atención mediática también se centró en Guillermo Ochoa. Su aparición en el torneo había generado emociones intensas entre los aficionados. Muchos consideraban que representaba una conexión entre distintas generaciones de futbolistas mexicanos. Los más jóvenes crecieron observándolo defender la portería nacional durante años. Los veteranos compartieron vestidor con él en diferentes etapas. Al verlo todavía formando parte del grupo, producía una sensación especial. Sin embargo, Ochoa mantenía una actitud ejemplar. Nunca intentaba convertirse en protagonista. Siempre hablaba del equipo antes que de sí mismo. Y ese fortalecía aún más el respeto que recibía dentro del vestidor. Una tarde, durante una sesión de recuperación, varios jugadores permanecieron observando imágenes de partidos anteriores, comentaban detalles tácticos, analizaban movimientos, compartían observaciones. Aquella escena llamó la atención de algunos miembros del cuerpo técnico. No era una actividad obligatoria. Nadie les había pedido hacerlo, simplemente existía un interés genuino por mejorar. Ese tipo de comportamientos suelen aparecer en grupos que desarrollan una conexión especial con sus objetivos. Javier Aguirre observó la situación desde cierta distancia y sonrió discretamente. Sabía que estaba dirigiendo a un grupo comprometido y en torneos tan largos como un mundial, ese compromiso puede marcar diferencias enormes. Los días previos al partido eliminatorio continuaron desarrollándose bajo una mezcla de concentración y confianza. Los entrenamientos mantenían una intensidad elevada. Los jugadores competían ferozmente por cada espacio. Nadie quería regalar una sola oportunidad. Esa competencia interna elevaba el nivel colectivo. Cada futbolista entendía que debía ofrecer su mejor versión diariamente. El siguiente rival también era analizado con enorme respeto. Aguirre insistía constantemente en evitar cualquier exceso de confianza. Recordaba ejemplos históricos donde selecciones consideradas favoritas terminaron eliminadas por equipos que supieron aprovechar pequeños detalles. El mensaje era sencillo: respetar al adversario sin temerle, reconocer sus virtudes sin olvidar las propias fortalezas. Esa filosofía había acompañado al grupo desde el inicio del torneo y continuaba guiando cada preparación. En México, mientras tanto, la ilusión seguía creciendo. Las conversaciones en oficinas, escuelas, restaurantes y hogares giraban constantemente alrededor del mundial. Personas que normalmente no seguían el fútbol comenzaban a interesarse por la campaña de la selección. Los niños imitaban movimientos de Gilberto Mora en parques y canchas improvisadas. Los adultos debatían alineaciones y estrategias. El país entero parecía conectado por una misma historia. Esa energía llegaba hasta la concentración. Los jugadores recibían mensajes de apoyo
procedentes de todos los rincones del país. Familias enteras enviaban fotografías siguiendo los partidos. Escuelas organizaban actividades especiales. Comunidades completas se reunían para alentar. Aquilo generaba una motivación adicional. Los futbolistas comprendían que representaban mucho más que un equipo. Representaban la esperanza colectiva de millones de personas. La noche previa al partido eliminatorio llegó finalmente. El ambiente dentro del hotel era diferente al de otros días, más silencioso, más reflexivo. Cada jugador procesaba la magnitud del desafío a su manera. Algunos hablaban con familiares, otros escuchaban música, algunos repasaban videos, otros simplemente observaban por la ventana, intentando ordenar pensamientos. Gilberto Mora permaneció varios minutos conversando con algunos compañeros experimentados, escuchaba consejos, compartía impresiones, aprendí. Esa disposición constante para absorber experiencias seguía siendo una de sus características más admiradas. Eric Lira revisó algunos apuntes tácticos antes de retirarse a descansar. Johan Vázquez hizo lo mismo. La preparación mental era tan importante como la física, todos lo sabían. Cuando finalmente las luces comenzaron a apagarse y el hotel quedó sumido en la tranquilidad de la madrugada. Una sensación poderosa recorría silenciosamente cada habitación ocupada por la delegación mexicana. No era miedo, no era ansiedad, era determinación. La determinación de un grupo que había trabajado demasiado para dejar pasar su oportunidad. La determinación de futbolistas que entendían la responsabilidad histórica que tenían frente a ellos. La determinación de una selección que ya había demostrado carácter, pero que todavía quería demostrar mucho más. Afuera, miles de aficionados seguían soñando despiertos con lo que podía ocurrir al día siguiente. Algunos imaginaban goles decisivos. Otros visualizaban celebraciones inolvidables. Muchos simplemente deseaban ver a su equipo competir con orgullo. Pero dentro de la concentración existía una convicción todavía más fuerte. Una convicción que había crecido partido tras partido. La convicción de que este grupo estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío. Y mientras la noche avanzaba lentamente hacia un nuevo amanecer, la historia seguía esperando el siguiente capítulo de una aventura que cada vez parecía más grande, más emocionante y más cercana a convertirse en una de las campañas más memorables que el fútbol mexicano hubiera vivido jamás. El día finalmente había llegado. Desde las primeras horas de la mañana podía sentirse que algo extraordinario estaba por suceder. No importaba en qué ciudad se encontrara un aficionado mexicano, las conversaciones giraban alrededor del mismo tema. O sea, los programas de radio hablaban del partido, las cadenas de televisión transmitían análisis especiales, las redes sociales se llenaban de mensajes de apoyo. El país entero parecía respirar fútbol. Sin embargo, dentro de la concentración nacional reinaba una calma sorprendente. Javier Aguirre había conseguido algo que no siempre resulta sencillo en los grandes torneos. Había logrado que sus jugadores entendieran la diferencia entre emoción y ansiedad. La emoción impulsa, la ansiedad paraliza. México necesitaba la primera
y debía evitar la segunda. Los futbolistas respondían exactamente como esperaba. Durante el desayuno, las conversaciones eran tranquilas. Algunos comentaban detalles tácticos, otros recordaban anécdotas de partidos anteriores. Nadie parecía dominado por el nerviosismo. Era la actitud de un grupo que confiaba en el trabajo realizado. Gilberto Mora caminó hacia una de las mesas acompañado por varios compañeros. Sonreía mientras escuchaba bromas y comentarios. Su comportamiento seguía llamando la atención incluso de los veteranos. Parecía incapaz de sentirse intimidado por el escenario. Aquella tranquilidad natural se había convertido en una de sus mayores fortalezas. Los entrenadores suelen decir que ciertos futbolistas poseen una relación especial con la presión, mientras otros se bloquean. Ellos encuentran claridad. Mora parecía pertenecer a esa categoría. Eric Lira mantenía su rutina habitual. Luego, temprano a la sala de video, revisó algunos conceptos tácticos y conversó brevemente con integrantes del cuerpo técnico. No necesitaba discursos motivacionales. Su motivación provenía de otro lugar. Provenía del deseo constante de competir. Provenía del orgullo de representar a México. Provenía de una disciplina construida durante años de trabajo silencioso. Johan Vázquez mostraba la misma actitud, observaba atentamente cada detalle de la preparación, intercambiaba opiniones con compañeros, corregía pequeñas posiciones durante los ejercicios. Su liderazgo seguía creciendo partido tras partido. Ya no era únicamente uno de los mejores defensores del equipo, era también una referencia emocional para muchos integrantes del grupo. Cuando llegó el momento de abandonar el hotel rumbo al estadio, miles de aficionados ya se encontraban esperando. El autobús avanzó lentamente entre una marea verde impresionante. Las banderas cubrían avenidas completas. Los cánticos resonaban sin descanso. Algunos jugadores